Entonces, si el saber vulgar es espontáneo, también es subjetivo, ¿no? Quiere decir que aparece toda nuestras creencias y nuestros prejuicios, ¿no? Un prejuicio es algo que, eh, que decimos aún sin tener una conciencia crítica de un juicio determinado, ¿no? Es un prejuicio. Somos prejuiciosos respecto de una determinada actitud, de un determinado hecho, o de algo que pensamos que no podría funcionar, y sin embargo, de alguna manera funciona porque los prejuicios son una especie de defensas que tenemos respecto de los hechos sociales o de alguna forma son como una barrera nos permiten más o menos manejarnos en sociedad. Uno no anda poniendo en tela de juicio todo lo que se le presenta, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un saber acrítico el saber vulgar, ¿no? No tiene una finalidad, una, eh, una estructura armada que permitiría conocer, que permitiría realizar una operación intelectual, racional, ¿no? En ese sentido. Entonces, y después dice, respecto del conocimiento crítico, o el conocimiento científico crítico, que la palabra crítica procede del griego también, ¿no? Krinein, que significa discernir, separar, distinguir, ¿no? Entonces tenemos por un lado doxa, quiere decir opinión, eso es paradójico, paradoxa, eso es para la opinión, está ahí medio como agarrado con alambre, ¿no? No se sustenta sobre su propia argumentación. Por un lado la doxa, por otro lado la episteme o la ciencia o el conocimiento, que para que avance, para que progrese, necesita de argumentos, necesita de un juicio crítico. Ustedes a medida que vayan avanzando en la carrera van a ir adquiriendo herramientas y procederes y formas de, de mirar y de ver eh, las, los procedimientos de cada materia y los van a ir internalizando y cuando tengan que realizar algún trabajo o estén en algún trabajo, los van a utilizar ya, digamos, automáticamente, si se quiere. No se van a poner a procesar todo, pero de alguna manera los escalones que van a ir atravesando hasta que lleguen a convertirse en técnicos superiores en administración contable, no podrían ser sino a través de este tipo de conocimientos, tanto teóricos como prácticos dentro de la carrera. Profe, Sí, admitir. buenas noches. Sí, sí, hay chicos Eh, que quieren entrar. sí, pero me parece que ya. No tengo ninguno acá, ¿eh? A ver, a ver, participantes. Bueno, sí, estoy admitiendo a todos. Bien, entonces. Acá está. Sí, no, están casi todos. Entonces, por un lado, la opinión, la mera opinión, la subjetividad, eso que es un juicio sin valor, podríamos decir. Ojo, hay que tomarlo con pinzas esto, porque lo estamos viendo desde el lado de lo racional, desde el lado de lo contable, si se quiere, ¿no? También hay que tomarlo con pinzas. No significa que esto sea la verdad, quiero decir. Entonces significa discernir, separar, distinguir, ¿no? Equivale a examen, a análisis, ¿no? Eso es importante. Dice, mientras que el saber ingenuo es espontáneo, en el saber crítico domina el esfuerzo por colocarse en una actitud crítica, ¿no? En el sentido de velar o de descifrar cómo funciona un determinado hecho, una determinada estructura, un problema que haya que resolver, para lo cual se aplica una fórmula crítica, una fórmula metodológica. Entonces ahí
ahí aparece el pensamiento racional, el pensamiento crítico, ¿no? Bien. Entonces el conocimiento vulgar también está asociado con el sentido común, ¿no? Que es el más común de los sentidos. Se dice, ¿no? Es una frase hecha, ya que el sentido común es el más común de los sentidos. Cuando escuchamos hablar del sentido común, paremos la oreja y prestemos atención a qué quieren decir cuando hablan del sentido común, porque uno dice, bueno, es cuestión de sentido común, está bien, tal vez sea un punto de consenso o sea simplemente una mirada vulgar, en el sentido del conocimiento vulgar, que no va más allá de eso que se dice, simplemente sea eso y nada más, digo. Quizás haya que escarbar un poquitito más a ver qué hay debajo de ese sentido común. Por eso, en ese sentido, también la crítica y el análisis debe servir para dar ese paso que da la ciencia, ¿no? Que da la metodología, que es el camino que estamos atravesando nosotros. Mientras que el saber vulgar, dice, mientras que en el saber vulgar la mayoría de las afirmaciones se establecen porque sí, o al menos sin que se sepa el por qué, el saber crítico, en cambio, solo puede admitir algo cuando está fundamentado. Esto es, exige que se aduzcan los fundamentos o razones de cada afirmación. Ese es el principio de la razón. La racionalidad trabaja así, es como una estructura en donde cada parte está determinada por el resto y no puede pasar por encima de cada una de las estructuras si quiere construir un pensamiento más o menos racional, más o menos metódico, ¿no? Volvemos siempre sobre lo mismo, sobre el informe técnico que hicieron ustedes, ¿no? Se planteó un objetivo, se realizaron relevamiento de datos, se realizó una propuesta, y eso fue todo un camino que se desarrolló. No se puede partir de la nada para llegar a algo. Podría ser en algunos otros casos, pero no es este el caso que nosotros estamos analizando y al cual debemos tender, ¿no? Más adelante dice, la racionalidad de la ciencia es un producto de la racionalidad que hay en la naturaleza, la cual se manifiesta a través de la armonía que guardan entre sí todas las leyes. Esto está relacionado con las ciencias naturales, que trata de descubrir cuáles son los mecanismos que funcionan o que hacen que se produzca una determinada armonía dentro de los objetos de estudio de las ciencias naturales, ¿no? Después dice, la edad de la Tierra, dirá un geólogo, es de 4.500 millones de años aproximadamente. Pero no basta con que lo diga, sino con que deberá mostrar en qué se apoya para afirmarlo, pues tendrá que dar pruebas, tendrá que presentar pruebas, tendrá que demostrarlo racionalmente, a través de un método. Entonces aquí aparecen los paradigmas científicos, ¿no? No es la misma forma, no fue la misma forma de ver al mundo en el siglo XIV, XV, XVI, XVII, hasta llegar al XX, XXI que estamos hoy, ¿no? Se pensaba en un momento que el centro del universo era la Tierra, después se comprendió que la Tierra era un satélite del Sol, de una estrella, dentro de un inmenso sistema, y así fue avanzando la ciencia, bueno, hasta que llegamos al siglo XX, que fue el siglo pasado, más parte de lo que vamos viendo en el siglo XXI, como el siglo de la mayor cantidad de avances tecnológicos que hubo sobre la faz de la Tierra. Entonces a veces predomina un paradigma determinado, y a veces y la ciencia lo admite o no de acuerdo a los resultados, de acuerdo a las investigaciones que se van realizando. Quería que viéramos lo que significa la noción de paradigma científico que habíamos, que está sobre el final, pero es importante tenerla presente porque un paradigma implica, también es una palabra griega que viene del griego, ¿no? Entonces de paso vamos rastreando culturalmente de dónde la procedencia de esas palabras, ¿no? Y cómo constituyen nuestro vocabulario, nuestro léxico. Doxa, opinión,
episteme, ciencia, crítica, discriminación, en el sentido de análisis, de separar los objetos que estamos estudiando, no en el sentido, no en otro sentido, digo. Y paradigma, ¿no? Que paradigma también proviene del griego, es una palabra que, como dice aquí, constituye una visión del mundo compartida por un grupo de personas, por lo tanto tiene un carácter socializador y normativo, ¿no? Es una visión del mundo, una forma de ver una sociedad determinada, una forma de manejarnos, una forma de estar y de vivir y de compartir en sociedad, ¿no? Hoy todo eso está puesto en duda actualmente, ¿no? El COVID-19 vino a poner en duda, a socavar el paradigma social o de las sociedades en las cuales nos hemos venido desarrollando hasta ahora, ¿no? Digo, no podemos, bueno, ya podemos más o menos salir, pero bueno, tenemos que cuidarnos y a medida que se vaya retirando el virus, a medida que se vayan produciendo más acercamientos entre las personas, inevitablemente se va a ver reflejado en un cambio social de alguna manera. Entonces, no sabemos si vamos a vivir bajo el mismo paradigma científico, social, económico, quizás sí, quizás no, quizás vuelva todo como antes o no, veremos. Pero bueno, un paradigma científico, un paradigma tiene esta visión del mundo, ¿no? Que puede ser pero es desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Pensemos desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de lo social, ¿no? De las diferentes ciencias sociales, como puede ser la economía, como puede ser el derecho, como puede ser la psicología, si quieren, ¿no? Pero bueno, volvemos siempre a lo económico, volvemos siempre a lo contable, hacemos un rodeo y siempre volvemos. Entonces es un modelo o esquema fundamental que organiza nuestras opiniones con respecto a algún tema particular, una perspectiva general de interpretar el mundo, una forma de interpretar el mundo, una forma de ver cómo nos manejamos y cómo nos vamos desarrollando en sociedad. Entonces, un paradigma tiene fundamentos epistemológicos, ahí aparece la palabra epistemología, fundamentos científicos, ¿no? Un paradigma tiene fundamentos científicos. Por ejemplo, el paradigma de la economía que estudia, no sé, por ejemplo, el cultivo de soja en la Argentina. ¿Bajo qué paradigma se instituyó el hecho de que Argentina se constituyera en una potencia casi mundial productora de soja? Bueno, el paradigma de la eficiencia, el paradigma que tiene que ver con el abastecer un mercado externo, el paradigma de la tecnología, ¿no? El campo es uno de los sectores más tecnologizados, que más tecnología aplicada utilizó en su producción, ¿no? Entonces ahí hay un paradigma científico, racionalizador, que implica la aplicación de una tecnología determinada, es decir, herbicidas, es decir, semillas de determinada potencia, maquinarias agrícolas que cosechan eso rápidamente, en fin, con sus pros y sus contras, porque eso, bueno, eso es la producción del suelo en la Argentina, entre otras variedades, entre otras formas de producir algún tipo de producto de la tierra, ¿no? Entonces, eso es un paradigma, ¿no? Un paradigma científico, un paradigma es una visión del mundo, una forma de relacionarnos y de estar en contacto con alguna ciencia. Dice, la ciencia no se contenta con el conocimiento de los seres o fenómenos individuales, sino que los generaliza, es decir, extiende sus conclusiones a todos los de la misma
de la misma naturaleza. Es decir, la ciencia trata de establecer leyes generales, ¿no? No va a lo particular. Para ir a lo particular solamente sería otra cosa, sino que tiende a lo general, a producir un enunciado, una ley general que nuclee a determinado hecho, ¿no? O por ejemplo la ley de la oferta y la demanda, ¿no? O la ley de, no sé, a ver si ustedes conocen alguna, que estudian, que saben más que yo por ahí de economía. Melina, vos que te gusta la economía, ¿no? Alguna tenés que saber, alguna ley, o algún principio, alguna El principio de la mano invisible de Adam Smith, de Adam Smith, bien histórico, bien de siglo también XVIII. sí, viene también, tiene que ver con la oferta y la demanda también. Ah, ¿qué están leyendo? ¿La riqueza de las naciones, no? ¿O algo de eso, no? No, no, eso lo aprendí de un libro que tengo, que lo leo de a poquito, son 50 Ajá. cosas que hay que saber sobre economía. Ah, está bien. Está Y, interesante. está bien. ¿Y cuál es el que decías vos? ¿El de la mano invisible? Claro, la mano invisible es un concepto que lo toma Adam Smith, el padre de la economía, por así decir, Claro, moderna. claro. ¿Y qué quiere decir? Más o menos. Quiere decir que no está, que está bien que uno se rija por el deseo propio, por así decir. Ajá. Que uno sin querer, por ejemplo, toma un ejemplo de Coca-Cola, que Ajá. Coca-Cola para querer abarcar más público, por ejemplo, eh, puso la Coca-Cola sin azúcar, por ejemplo. Claro. Entonces está muy invisible, como que lo vuelve a la fidelidad de su producto. O Ajá. sea, lo va corrigiendo. No me sale explicar. Como, Va corrigiendo de a poco esa innovación en el producto. claro, Una cosa así. si está bueno, se va a favorecer, todo marcha y si no, lo corrige esa mano invisible. Ah, está bien. Y que querer por ese interés propio va beneficiando por ahí. Suponte, alguien que pone una empresa lo pone por un interés propio, por generar un ingreso, Sí, un dinero, sí, sí, y sí. está generando trabajo, está supliendo necesidades. A eso Está se bien. basa con invisible, en mis palabras. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Sería como parecido a la iniciativa privada también, podría Ah, no, decirse, ¿o no? No, bueno, pero la iniciativa privada es el deseo de alguien de realizar un trabajo o un esfuerzo o de dirigirse hacia un objetivo determinado porque le ha nacido de su manera de pensar y de sus ganas, para decirlo más en el sentido más brevemente, digamos. Bueno, bien. Entonces la organización lógica hace que en el saber crítico no pueda haber contradicciones. En el saber crítico las contradicciones están expulsadas, para decirlo brevemente, ¿no? Lo paradójico, lo contradictorio no va con el saber crítico, con el saber racional, mejor dicho, ¿no? Siempre atengámonos que estamos dentro de un conocimiento de la metodología científica que, bueno, es tentativo y no lo decimos como una verdad revelada, ya les digo, porque en otras disciplinas quizá lo que a veces genera contradicción permite dar un nuevo salto hacia el conocimiento, que de hecho puede suceder. Pero bueno, la contradicción en el análisis científico, en la racionalidad, en la ciencia, queda afuera, está afuera, no puede convivir la contradicción con la crítica, con el análisis, con la racionalidad, ¿no? Prima la objetividad, aquello que hace que 2 más 2 sean 4 desde el punto de vista objetivo,
y la subjetividad queda desplazada, ¿no? El conocimiento subjetivo, o esa subjetividad que cada uno de nosotros tiene constituida, estaría como más del lado de las ganas y el deseo de realizar algo que desde el punto de vista de aplicar una fórmula científica. Entonces, el saber crítico entonces contradice o refuta al sentido común. Esto es algo que ya lo venimos diciendo, ¿no? Las afirmaciones de la ciencia deben poderse probar, verificar empíricamente, de lo contrario no entrarían en su ámbito. La ciencia posee ampliación, rectificación y progreso, es decir, se va van ampliando su campo de acción, va rectificando errores, ¿no? Hay una frase muy linda que dice que algo así como, la verdad es una larga cadena de errores. Para llegar a la verdad, muchas veces se ha probado, se ha fallado, se ha probado, se ha fallado, se ha probado, se ha acertado, y así hasta que se produce un ciclo, si se quiere. Entonces, una verdad, para llegar a una verdad a veces es necesario o no, pero bueno, se puede pasar por una larga cadena de errores hasta que se llega a esa verdad. Pero bueno, entonces, ampliación, rectificación y progreso. Se amplía el campo de acción, se rectifican los errores pasados y de esa manera se progresa. Hay otra máxima también que dice que la ciencia avanza por rupturas epistemológicas, ¿no? Esa palabra que habíamos dicho al principio, episteme, epistemología, que quiere decir conocimiento, ciencia, ¿no? Una ruptura epistemológica es que un paradigma cayó, y como consecuencia de esa caída o de haber quedado en desuso, surge una nueva visión del mundo, o una nueva visión del mundo, una nueva forma de producir un objeto determinado, para decirlo científicamente. Entonces se produce una ruptura epistemológica. El progreso en la ciencia avanza por ruptura epistemológica. Cuando apareció el bypass de Favaloro, fue una revolución científica. Cuando apareció Internet, lo mismo. Cuando aparecieron los relojes a cuarzo, reemplazando a los relojes a cuerda y agujas, lo mismo. Siempre aparece algo que rompe con lo que se venía produciendo hasta ese momento y se produce un nuevo paradigma científico. Hoy, bueno, la ciencia, de un tiempo a esta parte, mejor dicho, la ciencia ha avanzado y todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, abismalmente. Entonces a veces es difícil, ¿no? Pero bueno, esto es en materia de debate y bueno, da para largo y es más materia de los epistemólogos y de los que estudian las diferentes metodologías de investigación. Lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que si nos vamos a basar con lo que tenemos y con los hechos reales de nuestra cotidianeidad, de nuestro mundo más cercano, nosotros vivimos en esta ciudad, bueno, puede ser que sea necesario aplicar una forma metodológica u otra respecto de producir un conocimiento desde el punto de vista de lo contable, ¿no? Entonces se amplía, se rectifica y se progresa de alguna manera. Se progresa, las máquinas progresan, la tecnología hace que las máquinas progresen y hagan trabajos de una determinada manera. Quizás cuando sean obsoletas ya para lo que sirvieron no van a servir y se produce otro cambio, en fin. Y después seguimos con, bueno, todo esto está en el texto, que es muy interesante, está bueno para leerlo, está un poco rayado, yo lo marqué un poco, pero lo pueden leer tranquilamente. Todo esto para abrirnos un poco la cabeza respecto de lo que nosotros tenemos dentro del programa. Vamos a ver si después hacemos otro trabajo tipo informe técnico, algo similar o algo que tenga que ver con el anterior, y nos vamos ejercitando en esas cuestiones. Bueno, después viene una diferenciación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, el método cuantitativo, cualitativo. Esto es
Lo traigo a colación porque está bueno tenerlo en cuenta para saber cuáles son las otras ciencias que de algún modo conviven dentro de una comunidad científica determinada, ¿no? Porque recordemos que nuestra materia se llama metodología de la investigación. Y después, bueno, no, después cuando mucho lo continuamos un poquitito la próxima clase. Pero bueno, no quería dejar pasar este concepto de paradigma que está al final del texto. Vayan ahí, léanlo, búsquenlo, incluso pueden fijarse en internet lo que significa. Digo, son conceptos que nos permiten tomar distancia respecto de lo que de los trabajos que tengamos que hacer, ¿no? Cuando uno tiene un concepto, como puede ser oferta, demanda, como decíamos, ciencia, paradigma, uno va armando un discurso crítico y va tomando distancia respecto de lo que nos piden dentro de la institución o cuando nos pidan en algún trabajo o cuando nos querramos aplicarlo por cuenta propia, ¿no? Tanto sean en esos diferentes ámbitos. Bueno, los dejo porque ya se está por cortar. Vamos a volver sobre este texto, nos vemos el martes y vamos a ver si encaramos algunos otros prácticos para alfabetización y quizás hagamos algo también de metodología parecido al informe técnico, pero estoy pensando a ver si puede ser de alguna otra manera, después veremos, a ver cómo lo encaramos. Bueno, disculpen que se me chispoteó con el tema de la contraseña, así que bueno, les digo hasta el martes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta el martes. Chao, hasta el Buenas martes. noches, profe. Chao, Buenas noches, profe. Hasta el Buenas martes. noches. El martes. Hasta luego. Hasta el martes. Hasta luego. El martes.